Buenas noches a todos. El día de hoy yo les voy a estar dando lo que es el repaso teórico acerca del ciclo celular. Que más que todo es mitosis y meiosis, ¿verdad? Vamos a hablar de todo el ciclo celular, pero vamos a prestarle una especial atención a mitosis y meiosis. Me presento, mi nombre es Fabiola García, yo soy instructora del Laboratorio de Embriología de la Universidad Nacional Autónoma. Y pues vamos a ir empezando con lo que es el repasito del día de hoy, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla para ustedes posible y para no alargarnos mucho, ¿ok? Entonces empezamos. Vamos a hablar de lo que es el ciclo celular, ¿ok? Entonces, el ciclo celular es este proceso por el cual van a pasar todas las células para dividirse. Bien, cada vez que una célula se divide, pasa por el ciclo celular. Es una serie de acontecimientos que se van a producir adentro de las células que lo preparan para su división, ¿ok? Más que todo eso. Aquí tengo una imagen que nos describe muy bien el ciclo celular. Tenemos la interfase y tenemos la fase M, ¿ok? La interfase es prácticamente el tiempo entre los procesos de la mitosis, pues, y se va a subdividir en tres fases, que las tenemos aquí: la fase G1, la fase S y la fase G2. Estas conforman la interfase y luego tenemos a la fase M, que es mitosis o meiosis, ¿ok? Por eso fase M, M de mitosis o de meiosis, ¿bien? Entonces vamos a indagar un poquito en todo esto. Bien, el ciclo celular prácticamente empieza cuando se acaba la telofase de la mitosis. Entonces, después de la telofase de la mitosis, la célula entra en la interfase. La interfase es es un tiempo largo. Entonces vamos a hablar de eso ahorita. Bien, el ciclo celular tiene dos fases, ya se los había dicho: la interfase y la mitosis o meiosis o fase M. La interfase es un periodo de tiempo bastante largo. Es donde la célula pasa bastante tiempo en su vida. Bastante tiempo de la vida de la célula lo pasa ahí en interfase. Hay una duplicación del ADN, se van a sintetizar proteínas y van a prepararse los organelos para la división celular, ¿ok? La interfase prácticamente es este momento en el que la célula se está alistando para dividirse. Y la mitosis o fase M es cuando ya comienza a dividirse, porque nosotros cuando nos hablan de división celular, inmediatamente deberíamos de pensar en mitosis o meiosis, ¿ok? Pero más en mitosis porque es la que se va a dar en las células, en la mayor cantidad de células, ¿bien? Ya más adelante vamos a hablar de eso. Y es un poco más corta la fase M, o sea, la mitosis o la meiosis es más corta. Depende, ¿verdad? La mitosis es rápida, la meiosis es un poquito más tardada, ¿bien? Pero como un concepto general, la fase M es más cortita y prácticamente es la división del núcleo, ¿ok? Para poder dividir dos células hijas, específicamente el núcleo, porque el núcleo es donde se guarda el material genético y toda la información genética que se necesita para poder dividir la célula, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar entonces de lo que es la interfase, ¿ok? Hablemos de la interfase. La interfase, ¿bien? La primera fase de la interfase es la fase G1, perdón, fase G1, ¿ok? La fase G1 es un periodo de crecimiento celular. Hay síntesis de ARN y se duplican las proteínas, ¿ok? Se sintetiza ARN y se sintetizan proteínas para que la célula vaya duplicando su tamaño, y también se duplican los centrosomas, ¿ok? Los centrosomas son prácticamente los centros organizadores de microtúbulos adentro de la célula. Del centro organizador de microtúbulos salen los microtúbulos o los túbulos que van a formar lo que va a ser el uso mitótico, ¿ok? Entonces aquí en la fase G1 se van a duplicar los centrosomas. Las células por lo general tienen dos centrosomas, una en el polo negativo y otro en el polo positivo. Entonces, después de la fase G1, la célula va a tener 4 centrosomas. Y ahí, en las células que no van a entrar a la mitosis, esta fase se queda como así. Y pues ahí la célula ya no le pasa nada, ¿ok? Prácticamente se llama un periodo de espera. Entonces, es la fase G0. Fase G0 porque pues ahí no está sucediendo nada, ¿ok?
Entonces, esta fase se le llama como fase G0 por outside, fase GO, que más que todo G0, o fase estable, ¿ok? Son células que ya están altamente diferenciadas después de su última mitosis y ya es como que dejan de hacer mitosis durante bastante tiempo, como por ejemplo las neuronas o también las células del músculo esquelético. Se dice que están en un estado de G0 diferenciado terminalmente o brevemente, ¿ok? Entonces, porque están ahí, ya no se dividen, solo están ahí, estables, ¿ok? Bien. Entonces, si entendemos esta parte, vamos a la siguiente, ¿ok? Que tenemos la fase S. En la fase S hay una duplicación del ADN. Si ustedes miran, en la fase G1 se duplicó el ARN, se sintetiza ARN. El ARN se sintetiza en el nucleolo del núcleo. Y las proteínas se sintetizan en los ribosomas, ¿ok? Bueno, los ribosomas son los que están más involucrados en la síntesis de proteínas como tal. Eso ya es un poquito más histología. Entonces, fase S. En la fase S se da la duplicación del ADN, se duplica el ADN, se duplica el genoma, ¿ok? Ya están los centrosomas duplicados y se duplica también el genoma. El genoma es prácticamente todo el material genético que nosotros tenemos. Entonces, ahora esta célula ya duplicada tiene 2 copias idénticas del genoma, tiene el doble. Entonces, nosotros los humanos en la fase G1 tenemos 46 cromosomas univalentes, o sea, de una sola cromátida, ¿ok? Que es este que se mira aquí. 46 cromosomas univalentes. Entonces estos se duplicaron y como se duplicaron ahora tenemos 92 cromosomas univalentes. Entonces, en la fase S la célula contiene el doble del complemento normal de su ADN, ¿ok? Esto es importante que lo mantengamos en mente. Ajá, con eso la fase S. Si se fijan aquí en esta imagen, estos como estos cuadraditos que se miran así, anaranjados, esos son los centrosomas, ¿ok? Y si se fijan, hay 4 centrosomas. Entonces, ahora estamos aquí en la fase G2. En la fase G2 es prácticamente ya la segunda fase del crecimiento. Fase GAP 2 es el periodo entre el final de la síntesis del ADN y el comienzo de la mitosis. Aquí prácticamente se sintetizan las proteínas esenciales para la división celular, como por ejemplo los microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de proteínas. La mayoría de las cosas adentro de la célula están hechas de proteínas. ¿Ok? Entonces, se va a hacer un poquito más grande la célula, va a duplicar las proteínas, no va a duplicarlas, va a sintetizar las proteínas necesarias para la división per se, y aquí la célula ya está lista para dividirse, ¿ok? Entonces, aquí prácticamente la proteína que se va a estar sintetizando es la tubulina, que la tubulina sirve para el ensamblaje de los microtúbulos. Que los microtúbulos son bien importantes y ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de la mitosis como tal. Y también en este momento la célula hace como un review de todo lo que ya sucedió, ¿ok? Se analizó la replicación que se realizó del ADN, ¿ok? Digamos aquí duplicamos el ADN. Teníamos 46 cromosomas univalentes y ahora tenemos 92. Entonces aquí la célula prácticamente hace como un check para ver que todo esté bien. Y si hay errores, por ejemplo, errores de duplicación, pues se corrigen o se eliminan, porque la célula es muy inteligente y es muy quisquillosa con respecto a estas cosas. Cuando ustedes vayan avanzando más en su carrera, van a darse cuenta de que la célula tiene muchísimos mecanismos de correcciones de errores. Y eso es increíble, ¿ok? Entonces, por ahora solamente mantengan eso en mente, que en la fase G2 es como un periodo de control para corregir y ver los errores de replicación de ADN, y se sintetizan las proteínas para la división, o sea, las proteínas de los microtúbulos, ¿ok? Ok, ya terminamos la interfase, ¿ok? La fase G2 es la última fase de la interfase. Después de la interfase vamos a pasar a la fase M. Ahora, fase M de mitosis o de meiosis. Vamos a ver, la mitosis se va a dar en las células somáticas y la meiosis se va a dar en las células germinales, ¿ok? Las células germinales, o sea, ovocitos y espermatozoides. Específicamente, no, sí, ovocitos y espermatozoides, porque las ovogonias y las espermatogonias, como ustedes ya vieron en gametogénesis,
Esas sí sufren mitosis, pero a partir de los ovocitos primarios y los espermatocitos primarios ya empezamos la meiosis, ¿ok? Ya en la célula no sufre mitosis, sino que sufre meiosis. Entonces, la mitosis es de las células somáticas, ¿ok? Yo siempre hago la pregunta en cualquier repaso o en cualquier práctica cuando tenemos que dar gametogénesis, ay, ¿en qué célula se da la mitosis? En la meiosis, en las células germinales. Y la mitosis, ay, pues en las otras. En las otras son las células somáticas. Acostúmbrense a decirlo así, somáticas porque son todas las células del cuerpo, el resto de las células del cuerpo. Y recuerden que la palabra soma hace referencia a la palabra cuerpo, ¿ok? Meiosis en las células germinales. Perfecto. Entonces, ahora hablemos de la mitosis como tal. La mitosis, muy interesante, a veces puede resultar un poco complicada, pero vamos a caminar juntos para poder entender la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular en el cual la célula madre se va a dividir para producir dos células nuevas que van a ser genéticamente idénticas entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Ok, si la célula original tenía 46 cromosomas, entonces sus dos células hijas van a tener 46 cromosomas cada una. ¿Ok? A eso me refiero con genéticamente idénticas entre sí. Bien, son dos células idénticas. La mitosis pasa cuando ya se acaba la fase G2 y así se va a completar el ciclo celular, ¿ok? Entonces, primero se va a dividir el material del núcleo y luego se divide el citoplasma. Cuando se divide el material del núcleo, esto se llama cariocinesis, que esto pues no lo menciona como tal Moore, pero pues es bastante importante, ¿ok? Cuando se divide el núcleo se llama cariocinesis y cuando ya se divide todo lo que es el citoplasma se llama citocinesis. Entonces la mitosis va a tener 4 fases. Bien, 4 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Bien, entonces vamos a hablar de esto. Recordemos a dónde estábamos, a dónde nos habíamos quedado. ¿Ok? ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí nos habíamos quedado aquí, en la fase G2. Después de la fase G2, la célula ya había copiado su ADN, entonces los cromosomas en el núcleo estaban ahí, perdón, constaban de 2 copias conectadas, ¿ok? De 2 copias, así, cada cromosoma tenía su cromátide hermana, ¿ok? Estaban los centrosomas y pues ya todo estaba listo para que la célula empezara a dividirse. Entonces, ahora vamos a hablar de la primera fase de la mitosis, que es la profase. En la profase los cromosomas se empiezan a condensar. Algo bastante importante acerca de la mitosis es que para que la división celular se pueda dar, el ADN necesita condensarse y empieza a tomar la forma de la cromatina. La cromatina es la forma condensada del ADN, ¿ok? Entonces, en la profase se empieza a formar la cromatina. Bien, se empieza a condensar, se empiezan a condensar los cromosomas. Aquí, miren, esto que se mira así como rayadito, es que los cromosomas empiezan a condensarse y se empieza a formar el uso mitótico, ¿ok? Aquí empieza a formarse el uso mitótico, ¿bien? Ok, entonces tenemos también los centríolos. Estos centríolos, ya como yo les había mencionado, son los centros organizadores de microtúbulos. A partir de cada uno de esos se van a desarrollar los microtúbulos polares que pues van a dar lugar a este uso mitótico, ¿ok? A ese uso mitótico que ya después vamos a ver para qué es importante. Y se va a desaparecer el nucleolo, ¿ok? Desaparece el nucleolo. Entonces ya el núcleo también está empezando a sufrir cambios que lo van a ayudar a dividirse. Bien, entonces, esperémonos, paréntesis, ¿qué fue lo que pasó con los cromosomas? Porque aquí dice, ok, tenemos 2 copias conectadas llamadas cromátides hermanas, pero ¿cómo? ¿Cómo es que llegamos a tener cromátides hermanas? ¿Ok? Bien, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Recordemos que en la fase S de la interfase, los cromosomas se habían duplicado. Teníamos 46 cromosomas univalentes y se habían duplicado para ser 92. 92 cromosomas univalentes. Bien, entonces, tenemos estos 92 cromosomas univalentes. Bien, recuerden que esto fue una duplicación. Entonces, naturalmente, hay cromosomas que son iguales a otros, ¿no? Porque fue una réplica, o sea, fue una duplicación. Entonces, pues hay cromosomas que son literalmente espejos entre ellos, ¿ok?
Entonces, lo que va a suceder es que los cromosomas se van a aparear. Entonces, teníamos 92 cromosomas univalentes y cada uno de los anteriores 46 cromosomas tiene su réplica. Por eso los puse así como amarillo, ¿amarillo qué? Morado y rosado, ¿ok? Nuestros cromosomas no son ni morados ni rosados, pero esto es para hacer alusión al hecho de que son iguales, pues. Entonces, hay un apareamiento de los cromosomas y se van a aparear con sus homólogos, o sea, con sus iguales. Entonces se van a juntar los rosados con los rosados y los morados con los morados. Bien, se van a juntar los que son igualitos. Y el resultado final van a ser 46 cromosomas bivalentes, o sea, cromosomas que están formados por dos cromatídeas hermanas paralelas, ¿ok? Estas cromatídeas hermanas paralelas van a estar unidas entre sí en un punto, ¿ok? El punto en el que están unidas, que vendría siendo este, se llama centrómero, ¿bien? Así se llama, centrómero. Entonces ahora vamos a tener 46 cromosomas bivalentes, 23 y 23, ¿bien? Ok, perfecto. 23 pares, 46 cromosomas. Perfecto, entonces esta parte es bastante importante que la entiendan, que pasamos de tener estos 92 cromosomas univalentes y ahora tenemos 46 cromosomas bivalentes, que los 46 cromosomas son los que nosotros deberíamos de tener normalmente en nuestro genoma, ¿ok? Bien, sigamos. Entonces ahora hablamos de la profase. Hay algo que se llama profase tardía, que también se le llama prometafase, que se dice que es justamente cuando la envoltura del núcleo se deshace, pues. Cuando la envoltura del núcleo desaparece es cuando empieza la profase tardía, o sea, la prometafase. ¿Ok? Durante esta fase los cromosomas están así por todo el citoplasma, entonces, pues andan por ahí los cromosomas durante todo el citoplasma y se terminan de condensar, ¿ok? Se condensan todavía más y se liberan al citoplasma, así como dice acá, que la envoltura nuclear, perdón, se va a descomponer. Y aquí el uso mitótico empieza a agarrar los cromosomas. ¿Cómo los va a agarrar? Ok, vamos a hablar un poco aquí del uso mitótico, anatomía del uso mitótico. Tenemos aquí los centrosomas, ok, que están formados por aquí, tiene esta pequeña estructura que se llama el áster, ¿bien? Sí. Y pues también el cromosoma tiene su estructura que yo les había contado, ¿verdad? Aquí tenemos el centrómero y aquí está el cinetocoro. El cinetocoro son unos microtúbulos que están ahí como unidos a la parte donde está el centrómero, ¿ok? Entonces está como así. Yo lo miraba como un pequeño, perdón, a ver aquí, el lapicito. Lo miraba como un telefonito, ¿ok? Porque es como que tenemos así y el cinetocoro está como así. Entonces va a venir el uso mitótico y se va a enganchar acá y se lo va a llevar a donde va a pasar lo que tenga que pasar, ¿ok? Que ya se lo voy a explicar. Entonces, nosotros acá tenemos en los cromosomas, lo siento, tienen los cinetocoros, ¿ok? Que sirven para que ahí se agarre el uso mitótico, ¿ok? Entonces, los microtúbulos que se van a unir a los cinetocoros se llaman microtúbulos del cinetocoro, ¿ok? Y luego estos de acá se llaman microtúbulos polares, ¿bien? Que son los que prácticamente no se van a pegar. Ok, los microtúbulos polares son los que no se incorporan en el aparato del uso mitótico. Y estos de acá son los microtúbulos del cinetocoro, ¿verdad? Estos que se ven acá. Que prácticamente son los que se agarran al cinetocoro. Entonces, el uso mitótico agarra los cromosomas por medio de esto, por medio del cinetocoro. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. En la metafase, aquí en la metafase comienza ya cuando los cromosomas se alinean en el ecuador del uso mitótico. Línea ecuatorial, placa metafásica, plano ecuatorial, como ustedes quieran llamarlo, pero prácticamente se alinean ahí en el centro, como en una filita. El núcleo ya no está, ya no hay núcleo, ya los cromosomas fueron liberados al citoplasma y empiezan a alinearse así en el plano ecuatorial. Y los polos de la célula están marcados por esto, que son los centrosomas, ¿ok? El uso mitótico ya se agarró a los cromosomas por medio del cinetocoro. Ya aquí en la metafase los cromosomas están totalmente condensados, ¿ok? Están bien condensados.
Entonces aquí esto es la metafase. Ya está agarrado el uso mitótico a los cromosomas. Aquí viene lo importante, la anafase. En la anafase se van a separar las cromátides hermanas, ¿ok? En la anafase, si se fijan aquí en la metafase, teníamos a las cromátides hermanas, a los cromosomas bivalentes, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas bivalentes aquí. Aquí solo se miran 4 porque es un dibujo, pero aquí hay 46 cromosomas bivalentes. Entonces, en la anafase, cada una de las cromátides hermanas se va a ir, por decir así, porque los microtúbulos se van a ir acortando y prácticamente jalan a los cromosomas. Entonces, yo pensaba que antes los microtúbulos literalmente jalaban a los cromosomas, pero en realidad lo que pasa es como que los microtúbulos se van acortando en el extremo del cinetocoro por una reacción química llamada despolimerización, que es bastante complicada, realmente no es necesario que la entendamos ahorita, pero no es como que jalan, pues, sino que los microtúbulos se van acortando y como se van haciendo más cortos, pues se van llevando a los cromosomas, ¿ok? Y aquí mismo también los microtúbulos van empujando los polos de las células. Si se fijan, aquí ya se mira como esta pequeña depresión de que la célula se está como queriendo separar, ¿ok? Entonces esto indica el principio de la citocinesis, que si ustedes se acuerdan, ya les había mencionado que la citocinesis es cuando ocurre la división del citoplasma, ¿ok? La división del citoplasma. Entonces aquí en la anafase se van y por esa razón es que en la mitosis vamos a tener la cantidad idéntica de cromosomas en cada una de las células hijas, ¿ok? Porque miren, si yo tengo 46 cromosomas bivalentes aquí, o sea, 46 cromosomas que tienen dos cromátides hermanas, y yo me llevo una para un lado y otra para el otro lado, naturalmente yo voy a tener 46 aquí y 46 acá. Entonces 46 para cada célula y por eso es que es idéntica la cantidad de material genético que se reparte entre las células en la mitosis, ¿ok? Bueno, pues sigamos a la telofase. En la telofase, el uso mitótico, pues ya la telofase es la última parte. La telofase es la última parte de la mitosis y que se caracteriza por la citocinesis, ¿ok? Entonces en la telofase van a pasar cosas bastante importantes. El uso mitótico va a desaparecer, se va a descomponer y se van a empezar a formar los núcleos. La reconstitución del núcleo y de la envoltura nuclear es bastante importante porque vamos a formar dos células y cada una de esas células necesita su núcleo. Entonces aparece la membrana nuclear de nuevo y aparece el nucleolo otra vez. Y los cromosomas se van a empezar a descondensar, ¿ok? Los cromosomas aquí estaban pues todos enrollados, todos condensados. Y aquí pues ya se empiezan como a descondensar, empiezan a desenrollarse para pues ya estar ahí en el núcleo de la nueva célula, de la célula que ahora ellos están ahí, que ya formaron, ¿ok? Termina la citocinesis. En la anafase empezó la citocinesis y en la telofase se acaba. La citocinesis es la división del citoplasma en dos partes iguales ahí durante la mitosis, ¿ok? Entonces acá la citocinesis, división del citoplasma, se superpone con las etapas finales de la mitosis y algo bastante interesante es que se viene formando aquí como un cuerpo medio, que es como un surco de segmentación que va progresando y progresando, ¿ok? Y al final desaparece. Ya cuando las dos células se van desapareciendo, se van como separando, perdón, el surco de división va a desaparecer. ¿Ok? Cada célula, ¿y qué tuvimos aquí? Tuvimos dos células hijas idénticas, una vez que ya se acabó la citocinesis. Entonces, cada célula hija resultante de la mitosis es idéntica en toditos los aspectos, ¿ok? Incluido el genoma. Tiene exactamente el mismo genoma de la célula madre. Bueno, entonces, ¿cómo se ve la mitosis? ¿De veras se ve así? Bueno, realmente sí. Hay ciertos procedimientos que se pueden realizar en el laboratorio para poder ver células en mitosis, ¿ok? Como por ejemplo este de acá, esta célula de aquí está específicamente en, diría yo, ya casi la telofase, ¿ok? O la anafase, creo que es más que todo la anafase porque todavía se mira como que se están siendo jaladas las cromátides, ¿ok?
si se ve así, hay, digamos, se utiliza un compuesto especial llamado colchicina para poder detener a la mitosis, específicamente en la metafase, para poder ver los cromosomas. Porque cuando está el punto más condensado de los cromosomas en la metafase, aquí realmente no se usa eso. Aquí estamos viendo nada más con microscopio óptico, porque pues aquí hay una célula en anafase. Aquí miren, ve, esta célula se encuentra en metafase, esta célula se encuentra en anafase, miren, y esta ya dividida, ya los dos grupos de cromátides están en un punto y en el otro, en un polo y otro. Esta ya sería telofase, ¿ok? Se mira súper bonita realmente la mitosis, es muy linda. Entonces creo que esto es todo con mitosis. Bueno, esto es todo con respecto a mitosis. Y entonces hablemos de la meiosis. La meiosis en los humanos es un proceso de división celular que va a llevar a la célula diploide, o sea, una célula de 46 cromosomas, a células haploides, que son de un solo juego de cromosomas. Es bastante importante que ustedes comprendan el concepto de la haploidía. La haploidía se refiere prácticamente a la cantidad de cromosomas o a la carga genética que tiene una célula. Entonces, cuando nos referimos a las células diploides, estamos hablando de las células que tienen 46 cromosomas. Y cuando hablamos de células haploides, hablamos de que solo está presente un miembro de cada uno de los pares homólogos de cromosomas, o sea que solamente hay 23, ¿bien? Tienen un solo juego de cromosomas y las diploides tienen dos. Entonces, la meiosis tiene dos divisiones celulares. La meiosis 1 es reductoria y la meiosis 2 es ecuacional. La meiosis 1 sirve para dividir el genoma porque recuerden que de la célula madre va a dividir en partes iguales el genoma, ¿ok? La mitosis daba copias idénticas de su genoma, mientras que la meiosis da nada más la mitad. Bien, entonces en la meiosis 1 es cuando pasa eso. Por eso se llama reductoria, porque se reduce la cantidad del genoma, pues la cantidad del material genético que tiene la célula. Y ya la meiosis 2 es ecuacional porque solo es cuestión de dividir. Entonces ya vamos a ver más adelante qué onda con esto. Entonces la meiosis 1 es como la más extensa porque pues tiene lo mismo, tiene profase, tiene metafase, tiene anafase y tiene telofase, pero la profase 1, o sea la profase de la meiosis 1, tiene bastantes fases y dura mucho tiempo. Se subdivide en 5 fases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿ok? Entonces, en el leptoteno, la cromatina es visible como en un platito de espagueti. Aquí está, ahí está. Es bien visible la cromatina. Y hay 92 cromosomas univalentes, porque recordemos que aquí venimos saliendo de la interfase, ¿ok? Y en la fase S se duplicó el ADN. Teníamos 46 cromosomas univalentes, ahora tenemos 92 cromosomas univalentes, ¿ok? Estamos recién salida de la célula de la interfase, en la fase S después de la fase G2, ¿ok? Nada más que aquí, en vez de irnos a mitosis, nos fuimos a meiosis, porque la célula, estamos hablando de una célula germinal. Entonces ya estaba predestinada a pasar por la meiosis. Entonces acá en el leptoteno la cromatina es visible como en un platillo de espagueti. Tenemos 92 cromosomas univalentes. Perfecto. Aquí los cromosomas comienzan a condensarse y se forman esas largas cadenas en el núcleo y por eso es que se mira como un plato de espagueti. En el cigoteno, que es la segunda fase, los pares homólogos de los cromosomas se van a aproximar entre sí, o sea que se van a parear. Va a pasar casi lo mismo que pasaba anteriormente cuando hablábamos de mitosis, ¿ok? En la profase también. Entonces teníamos 92 cromosomas univalentes, se aparean con sus homólogos y vamos a tener 46 cromosomas, ¿ok? Perfecto. Prácticamente el cigoteno es el apareamiento. Luego el paquiteno. En el paquiteno pasa algo muy interesante, que es la parte en la que se da el intercambio genético. Se van a formar quiasmas, ¿ok? Los quiasmas son prácticamente estos pequeños entrecruzamientos entre cromosoma y cromosoma, bien, que son así, eso significa quiasmas, sitios de entrecruzamiento, a medida que se va produciendo el intercambio del material genético, ¿ok? Esto se da para que se pueda intercambiar el material genético entre los cromosomas, porque si se fijan después, aquí donde se había formado el quiasma, aquí van a actuar
unas enzimas bastante importantes. La endonucleasa que rompe acá, y luego la ligasa que pega los pedacitos que migran. Entonces, si se fijan, aquí hubo intercambio entre estas dos. Es como que cruzaron las piernas y luego se cortó y cada uno se quedó con el pedacito del otro, pues. Ya están cromátides recombinadas. Bien, la siguiente fase es la diacinesis, ¿ok? Aquí en el diploteno, perdón, me comí el nombre de la fase, en el diploteno es donde se da como tal el intercambio genético, ¿ok? Se separan, perdón, la notificación, se separan y se revelan los quiasmas y se separan y ya las cromátides se recombinan, ¿ok? Y ya la diacinesis es prácticamente cuando los cromosomas están al máximo condensado y los cromosomas se ven ahí liberados al citoplasma, ¿ok? Hay un poco de como de incongruencia con respecto a la diacinesis porque se dice que no está, que no pasa, otros dicen que sí pasa, otros que sucede solamente en los ovocitos y así. Manejamos que solamente está presente en los ovocitos y que pues aquí sus cromosomas están en el mayor estado de compactación, ya listos para la metafase, o sea que ya desapareció el nucleolo, ya desapareció el núcleo, ¿ok? Porque para que la célula esté lista para la metafase debe de haber pasado todo lo anterior, que pasaba también en la profase de la mitosis, ¿ok? Se desaparecía el nucleolo, desaparecía la envoltura nuclear para que los cromosomas pudieran ser liberados al citoplasma. Entonces aquí en la diacinesis eso es lo que pasa. Ya está lista para pasar a metafase. Entonces ya aquí la cosa se pone un poco más fácil. Metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ok, en la profase 1 la célula inicial todavía es diploide. Los cromosomas homólogos ahí están, ya están cruzados, prácticamente ya sucedió el entrecruzamiento. Y aquí después, en la metafase, sucede lo mismo. Los cromosomas vienen y se alinean, ¿ok? Se alinean ahí en la placa ecuatorial, en el plano ecuatorial, junto con el uso mitótico. El uso mitótico se une a los cinetocoros de los cromosomas, ¿ok? Entonces aquí, los microtúbulos del cinetocoro, que si se acuerdan, estos son estos de acá, ¿ok? Esos microtúbulos del cinetocoro se van a unir a los cromosomas, pero en este caso las cromátides hermanas se quedan juntas. Si ustedes se acuerdan, en la anafase, ¿ok? Aquí la metafase es cuando se alinean y la anafase es ya cuando empiezan a ser separadas. Bien, en la anafase de la mitosis, las cromátides se separaban. Entonces, habían 46 cromosomas bivalentes en la línea ecuatorial y al separarse nos quedábamos con 46 cromosomas univalentes en un lado y 46 cromosomas univalentes en el otro lado. Pero aquí en la anafase de la meiosis 1, las cromátides no se separan, ¿ok? Entonces, al quedarse juntas, se van 23 para un lado y 23 para el otro, ¿ok? Entonces, por eso son 23 y 23, por eso el material genético es dividido y por eso las células que resultan son células haploides, ¿ok? Son células haploides. Bueno, pues, y por eso es que, o sea, eso es lo más importante. Y es importante que para ustedes, es importante para mí que ustedes lo comprendan. Que comprendan eso, la lógica detrás de por qué hay 23 y 23 en la meiosis y 46 en la mitosis. ¿Por qué la mitosis me da células diploides y por qué la meiosis me da células haploides? ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá ya se acabó la meiosis 1. La telofase, aquí ya se dividió, citocinesis, sucedió todo esto. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay un pequeño tiempo que se llama la intercinesis. La intercinesis es como un periodo de espera parecido a la interfase, nada más que hay dos diferencias. La interfase, en la interfase se da duplicación del ADN y es un periodo largo, mientras que la intercinesis no hay duplicación del ADN porque no necesito duplicar el ADN, porque pues la meiosis 1 está lista para pasar a meiosis 2, ¿ok? Entonces no es necesario. No es necesario que haya duplicación del ADN y la intercinesis es un periodo bien cortito. A veces ni siquiera está. Puede estar, puede no estar. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y se lo digo así porque no está en la diapositiva.
De hecho, se lo tengo que agregar, pero bueno, entonces podemos continuar con la meiosis 2. La meiosis 2 es la división ecuatorial. Aquí no se va a sintetizar ADN porque pues aquí esto pasa así bien rapidito, a través de 4 fases y la citocinesis para formar 4 células hijas, ¿ok? Y aquí pues todas van a tener un contenido haploide, o sea, van a ser células haploides con 23 cromosomas. Y se dice que la meiosis 2 es la mitosis de las células germinales. ¿Por qué razón? A ver, aquí en la profase todo está igual. Aquí el ADN ya está como sintetizado, condensado, ya está listo. Solamente como que se vuelve a condensar, ¿ok? Los cromosomas se condensan de nuevo, se vuelven a colocar en la línea del plano ecuatorial y en esta ocasión sí va a suceder lo que va a pasar en la mitosis, ¿ok? Sí va a suceder lo que va a pasar, qué redundante. Pero bueno, aquí sí pasa lo mismo que en la mitosis, pues. Que aquí las cromátides hermanas sí son divididas. Entonces, por eso ya las otras células, porque al final el resultado son 4 células hijas. 4 células hijas haploides a partir de una célula madre diploide. Y esto se puede dar porque después de la meiosis 1, el resultado fueron 2 células hijas haploides porque en la anafase las cromátides hermanas se fueron juntas, no fueron divididas como en la mitosis. Mientras que en la meiosis 2, específicamente en la anafase de la meiosis 2, las cromátides hermanas sí van a ser separadas, nada más que en esta metafase aquí hay 23 cromosomas y 23 cromosomas. Entonces, naturalmente, al dividirlo vamos a tener 23 y 23, resultando en 4 células hijas haploides de 23 cromosomas cada una, ¿ok? Bien, por eso es que se llama solamente ecuacional, porque ya es como, bueno, ya solo es para dividir las células de nuevo para que hayan 4 células hijas y que sean haploides. Entonces, meiosis 2 muy similar a la mitosis. Mitosis de las células haploides, ya se los había comentado, ¿verdad? Se da en la trompa de falopio cuando hay una fecundación y pues cuando hay una ovulación procede a anafase 2. Y si no, el ovocito que se pierde en la menstruación es un ovocito en metafase 2, o sea, aquí, metafase 2. Y en los varones, pues esto empieza en la pubertad desde la profase 1 sin ningún tipo de interrupción, ¿ok? Entonces, esto fue todo con respecto a el ciclo celular. Es un tema bastante amplio, pero es muy bonito. Aquí les dejo la bibliografía. En Moore es muy, pues ahí está. En Ross de Isto es bastante extenso, es bastante útil también. Y también en algunos libros de genética y en artículos científicos pueden encontrar muy buena información con respecto a mitosis y meiosis. Hay muchos videos también en YouTube que pueden usar para ayudarse. Espero sinceramente que este repaso les haya servido. Y pues eso sería todo. Mucha suerte en su examen y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Buenas noches.